Buenas noches, hermanos. Nuevamente compartimos por este medio la palabra de Dios. Es nuestra tercera semana de cuarentena por este virus que recorre las calles, no solamente de la Argentina, sino también del mundo. Quisiera que pudiéramos nuevamente reflexionar un poco acerca de todo esto que estuvimos compartiendo todos estos días y llegar a una conclusión primero del tema que nos hemos propuesto del miércoles pasado y también una conclusión de todo esto que estamos meditando. Decíamos hace unos días que esto que está ocurriendo ha servido para que el mundo cesara en aquellas actividades pecaminosas públicas, por lo menos. Usted pase por el bingo y está cerrado, pase por el casino está cerrado, si usted pasa por la bailanta está cerrada, el prostíbulo está cerrado, el lugar de donde venden droga también está cerrado, los hoteles alojamiento están cerrados, todo el mundo se ha retraído y se han encerrado en sus hogares y podemos percibir que el mundo está poco más que aterrado. En todos los lugares donde compartimos un momento de conversación con cualquier persona, en nuestro trabajo, donde sea, lo que predomina es el temor, el miedo, casi diríamos el pánico. Ahora, miren, hay una diferencia entre el creyente y el incrédulo. Yo entiendo que la iglesia no está pasando por una prueba en este tiempo. No es una prueba para la iglesia. Es un tiempo de juicio para el mundo, pero no para la iglesia. No es un tiempo de prueba. Podríamos decir que la persecución fue un tiempo de prueba para la iglesia. Pero el que el mundo esté expuesto a este peligro mortal no tiene que ser para la iglesia un motivo, por así decir, de prueba o de aflicción. Miren, no podemos estar afligidos o con miedo, con pánico, como está el mundo. El creyente tiene que tener una característica diferente, una forma diferente de enfrentar este tiempo. No puede vivir de la misma forma que el incrédulo. Ahora fíjense, por ejemplo, que una de las cosas que ocurren es que el creyente, por ejemplo, si hay algo que le toca vivir en este tiempo, es algo que a través del tiempo está más expuesto aún que el incrédulo a dejar este mundo. El incrédulo puede morirse una sola vez, pero el creyente está expuesto a la venida del Señor, que lo venga a buscar el Señor o que lo llame a su presencia o que se muera. Tiene dos posibilidades de dejar este mundo. Y a diferencia del inconverso, que solamente se puede morir una vez. Por eso decimos que el creyente vive continuamente al borde de la eternidad. Está continuamente al borde de la eternidad, ya sea que haya un virus o no, el Señor lo puede venir a buscar y deja este mundo. O el Señor lo llama a su presencia y deja este mundo. Tiene dos posibilidades, más que el incrédulo. Ahora, miren, una de las cosas que nos tenemos que preguntar si es que tenemos que reflexionar por qué entonces Dios ha permitido o ha determinado que la iglesia no se congregue, habiendo Él ordenado que la iglesia se congregue en un lugar y le rinda culto de alabanza, de adoración, de oración, etc. ¿Por qué ha ocurrido esto? Que ha hecho que la iglesia esté cada uno en sus hogares también compartiendo este momento. Dios podría haber hecho que este virus no afectara los cultos en las asambleas para que la iglesia le rinda el culto que Él ha ordenado. ¿Por qué la iglesia ha vuelto en este tiempo a sus hogares
y también está encerrada. Miren, indudablemente, como decíamos en otro momento, la Iglesia tiene que aprovechar este tiempo para interceder por los que no son salvos, para orar por los creyentes, también por los creyentes que por ahí no están bien. Pero hay una reflexión que se impone en este tiempo. Miren, en la antigüedad Dios a su pueblo Israel en más de una ocasión les reclamó que sus cultos no eran de su agrado. El profeta Isaías dice en distintas partes, pero en uno de los capítulos primeros dice: estoy hastiado de vuestra fiesta solemne. El culto, dice, que hacen no lo puedo soportar. Y cuando le escribe ya la última, podríamos decir, la última carta por medio del profeta Malaquías a aquel pueblo, al pueblo de Israel, vuelve a repetir lo mismo. El servicio que ellos prestaban, dice: no lo soporto, no lo aceptaré de vuestra mano, es defectuoso. El culto que ellos ofrecen no era aceptable delante de Dios. Y Dios mostraba, le señalaba su inconformismo. Una de las preguntas que nos tendríamos que hacer en esta noche es posible? ¿Será posible que la Iglesia esté cada creyente en su hogar y que tenga que replantearse que quizás está en esa situación porque el culto que la Iglesia ofrecía en este tiempo no era agradable a Dios? Esa es una pregunta que cada uno tiene que hacerse, y cada uno tendrá que exhibir su propia respuesta delante de Dios. Por ejemplo, ¿será posible que Dios no se agrade del culto en el cual por ahí está ese hermano, esa hermana continuamente mirando el reloj porque quiere que la reunión ya termine? O aquel otro que viene y está en la reunión y en realidad quiere que termine pronto porque ya es como que fiche a la entrada y fiche a la salida y ya inmediatamente se va. O está el otro que en realidad quiere que termine para hacerlo social después, para estar, qué sé yo, divirtiéndose y riéndose a carcajada y olvidar por ahí el mandamiento que la Biblia dice ahí en 1 Corintios, dice: entró un incrédulo, dice, por todos es convencido. Entonces por ahí hay un incrédulo y los creyentes por ahí están en lo social y ese incrédulo no se lo atiende, no se le habla del Señor, y quizás eso pudiera ser que ocurra en la iglesia del Señor y a Dios no le agrada. Es posible que hayan hermanos o hermanas que buscan un servicio para exhibirse, para mostrarse en la iglesia del Señor. Estamos en los cultos por ahí medio dormidos porque nos pasamos gran parte de la noche mirando televisión o estando jugando con el celular o lo que fuere. Es posible que algunos o alguna, cuando van a congregarse, vengan como arrastrando pesadas cadenas porque qué tremendo esto de congregarse, qué tremendo esto de reunirse y participar de esta reunión y alabar al Dios viviente. ¡Qué terrible! ¡Qué pesado! ¿Es posible que esto ocurriera en el corazón de la iglesia actualmente y que el culto de los cristianos sea nada más que algo superficial, algo externo? ¿Será posible eso? Porque Dios dijo en la antigüedad, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Será posible que la iglesia en este tiempo estuviera ofreciendo a Dios un culto solamente de labios, de música, de donde se dicen cosas, donde se dicen palabras y en donde la persona va para sentirse bien y no para rendirle el culto, para adorar a Dios, para inclinar su corazón, para alabar a Dios, para buscar a Dios? ¿Es posible que ocurra eso? Entonces, si cada uno nos examinamos y la respuesta pudiera ser que sea así, entonces puede ser que por eso estemos en nuestros hogares. Y cada uno debe examinarse delante de Dios y apuntar a esto que vamos a leer ahora.
buscar esto que Dios nos dice. Miren, el Señor no ha cambiado 1 milímetro de su exigencia para con nosotros. Yo veo que en este tiempo, en el cual me incluyo también, todo aquello que se busca compartir con los cristianos es: estamos en un tiempo de aflicción, la muerte recorre las calles, el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a proveer, el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, Él nos guía, nos cuida. Bien, miramos aquellas cosas que Dios tiene y que ha prometido, que Dios tiene que hacer con nosotros. Pero y queda aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer en este tiempo para con Dios. Dios no ha cambiado y no ha reducido 1 milímetro siquiera de su voluntad y de su propósito para con nosotros. Y si nos examinamos y encontramos en que nuestros cultos no era lo que tendría que ser del agrado de Dios, tenemos que prepararnos y orar de la siguiente forma, como decíamos anteriormente: no que esta pandemia termine, sino que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Que cuando esto pase, si es la voluntad de Dios, podamos volver en forma diferente a reunirnos, a congregarnos, ya con el corazón delante de Dios, como a Él le agrada. Dice la palabra que quisiéramos concluir la meditación en esta noche en el capítulo 2, versículo 6 de Colosenses. Habíamos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del miércoles pasado. Dice en esta ocasión: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren, lo que el apóstol Pablo les dice a los creyentes, dice: miren, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, dice, la forma en que Dios quiere, lo que Dios quiere de nosotros, cómo tenemos que andar, es como cuando nos convertimos, como cuando recibimos a Jesucristo. Entonces ahí surge la primera pregunta: ¿le hemos recibido al Señor? En una ocasión el apóstol Pablo encontró a unos discípulos, dice en el libro de Hechos, y les hizo la siguiente pregunta. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. ¿Por qué le hizo esta pregunta al apóstol Pablo? Yo imagino que debe haber visto alguna inconducta notoria en ellos, que profesaban la fe en lo que Juan el Bautista les había enseñado, pero habría alguna inconducta notoria en la cual, por no tener el Espíritu Santo, no podían manejarse como cristianos, seguramente. Y habrá pensado el apóstol Pablo: pero estos no son creyentes. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste al Señor? ¿Realmente recibiste al Señor? Porque uno tiene que estar seguro de que ha recibido al Señor, porque esa es la forma en la cual acá la palabra de Dios nos propone que vivamos todos los días de nuestra vida. ¿Cómo hemos recibido al Señor? Miren, nos dice la Biblia que fue a través de una fe sencilla y también de habernos arrepentido de nuestros pecados. Es necesario que en un momento determinado, haber reconocido la condición de nuestra alma, de nuestro corazón, que teníamos pecado, y haberle pedido perdón al Señor, y haber confiado en Él, habernos arrojado en sus brazos, para que Él nos salve, nos limpie de todas nuestras maldades. Entonces el apóstol Pablo nos dice: bueno, así hay que vivir todos los días. Todos los días tenemos que reconocer nuestra maldad y pedirle perdón al Señor. Y todos los días nos tenemos que arrojar en sus brazos confiando que Él es el único que nos puede limpiar y llevar. No ya para salvación, porque para salvación se lo recibe una sola vez. Pero sí dice: de la manera que habéis recibido al Señor,
al Señor Jesucristo, andad en Él. Es andar en Él todos los días confiando en Él, reconociendo nuestra maldad, no dejando pasar aquello que está mal delante de sus ojos, confesándolo conforme a su voluntad. Pero dice después, arraigados y sobreedificados en Él. Miren lo que dice arraigados. Acá nos habla de raíz, nos habla como si el creyente fuera una planta y hay una parte que los demás no ven, que es la parte secreta, que es la raíz, que se extiende a la tierra y busca tomar de la tierra lo necesario, lo indispensable, lo fundamental para su vida, para su existencia. La raíz se extiende y toma de la tierra todo aquello que necesita para existir, para vivir. Miren, en una ocasión fuimos a comprar a un lugar con mi esposa y el vendedor le regaló en un recipiente de chapa, en una lata, así, le regaló una plantita de jacarandá, un árbol. Y resulta que se lo regaló, o sea, así como como un cumplido, y ella estaba súper contenta. Pero a mí el jacarandá no me gusta. Pero no le iba a decir, tiráselo, no se lo reciba. Entonces lo trajimos y me dio a mí para que yo lo coloque en un lugar en el fondo de mi casa. Y como había una parte que tenía material, cemento en el piso, yo lo puse ahí, pensando, digo, yo lo dejo acá, no lo voy a regar nada y que se seque. ¿Qué pasó? Fue pasando el tiempo y el árbol se fue transformando en un arbolito y fue creciendo. Y yo lo miraba por la ventana de mi casa y me llamó la atención y digo, ¿cómo no se seca? ¿Por qué no se seca? Y seguían pasando los días así, el árbol seguía creciendo y estaba en ese recipiente ahí que nadie lo regaba y era un recipiente de chapa. Un día voy para correrlo del lugar y no lo podía correr porque estaba adherido. Digo, ¿qué pasó? Resulta que entre la parte de abajo, el fondo, se había oxidado y la raíz había cruzado por los agujeritos, se había agujereado la chapa y justo en esa parte del piso de cemento había una rendija, había una rotura, una ranura en el piso y se percibía la tierra y la raíz se había metido entre esa ranura del cemento, se había metido abajo y se había agarrado. Inmediatamente me vino el pensamiento, este árbol quiere vivir, este árbol quiere vivir. Ahora, allí hay un ejemplo de lo que la raíz hace, se extiende para tomar lo que el árbol necesita. Miren, el Señor Jesucristo relató una vez en Mateo 13 algo parecido que nos sirve como ilustración para esto que estamos diciendo. Dice en Mateo 13, él contó un relato, una parábola, refiriéndose a la palabra de Dios. Pero hay una parte donde él dice que el sembrador, dice, siembra, y siembra en distintos lugares, cae en distintos terrenos su semilla, y hay una parte donde a mí me llama la atención, dice que él sembró, fíjense, Mateo 13, versículo 5, parte de la semilla, dice, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y él después explica esto que él está diciendo. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acá el Señor dice, miren, la semilla, en este caso la palabra, es sembrada, y a veces hay personas que la reciben con alegría y hacen manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero el problema es que no tiene raíz. Y como no tiene raíz, la parte de arriba se seca, la parte visible. Y esto es perfectamente aplicable a lo que el Señor nos está diciendo allí en Colosenses capítulo 2. Dice, arraigados en Él.
Tiene que haber una parte secreta, un culto personal, íntimo, secreto del cristiano con el Señor. Tiene que haber un momento, un tiempo, en cada momento de su vida, en su casa, donde fuere, en donde la persona extienda su corazón como la raíz hacia el Señor y cultive esta parte secreta que es lo que sostiene su vida visible después. ¿Por qué se seca la vida cristiana? Porque la raíz no está sobre la tierra, no hay profundidad. Entonces, la raíz no está bien. Acá el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, arraigados en él. Arraigado, que el creyente tiene que tener una parte de su vida secreta que solamente es conocida por él y por el Señor, en el cual eso es lo que va a sostener su vida visible después. Voy rápido con el tiempo porque no tenemos mucho tiempo. Dice, Pablo dice que es la raíz lo que origina. Tomando otro ejemplo, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Está diciendo que lo que origina muchos males es cuando uno, por ejemplo, ama mucho el dinero. Pero ahí está diciendo que la raíz origina, sostiene todo lo demás. La raíz es lo que sostiene la planta después. Y así, cuando uno está arraigado en Jesucristo, eso es lo que sostiene nuestra vida. En la otra parte del versículo dice, arraigados y sobreedificados en Él. Sobreedificados en Él. El sobreedificar es edificar sobre. Es edificar sobre algo. La Biblia nos dice que acá es el ejemplo, es un edificio, una casa. El cimiento es Jesucristo. Lo que va a sostener todo es Jesucristo. Dice, bueno, allí uno tiene que empezar a edificar. Y edificar acá es la parte visible. Así como hay una parte secreta del creyente que tiene que tener con el Señor, que tiene que cultivar, también tiene que haber, en este caso, una parte visible. Tiene que edificar sobre Jesucristo. Mire, es poner sobre el cimiento. Ya ahí edifica su servicio, su vida, su familia, toda su vida, edifica sobre eso. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vive tiene la característica de Jesucristo. Está hecho con relación a Él. Todas sus acciones externas están hechas con relación a Él. Es del mismo material. Trata que esto sea así. Pero no deja de también tener una parte interna. Miren, en Isaías capítulo 50, al versículo 10, el profeta Isaías dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe, dice, en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Acá está hablando de, hay algo, un cimiento, y uno apoya los ladrillos con la mezcla que va a unir los ladrillos y empieza a edificar sobre ese cimiento. Se apoya los elementos que van a empezar a hacer crecer ese edificio, esa pared, esa vida. Dice, apóyese en su Dios. Y cuando Dios después le llama la atención al pueblo, en el capítulo 64, el versículo 6 de Isaías, dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Y acá está lo que estamos diciendo. El Señor dice que al mirar no había nadie que lo llamara y que cuando se levantara la mañana en su corazón dice, bueno, me voy a apoyar en el Señor, voy a descansar en Él. Mi vida va a estar girando alrededor de lo que haga, todas las cosas van a tener esa orientación. Voy a hacer este servicio en la iglesia, lo voy a hacer para Él. Señor, yo voy al culto, voy para ti, Señor. Señor, yo voy a ofrendar esto, Señor, esto es para ti. Señor, yo voy a adorar, Señor, te adoro a ti. No voy a solamente a participar de algo externo, de una reunión.
sino que su corazón se apoya en el Señor y hace eso que es lo que edifica esa pared o esa vida. Dice, terminamos con esto que el apóstol Pablo dice ahí en Colosenses, dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hablamos anteriormente del estar firmes en la fe y ser agradecidos al Señor. Volvemos a repetir esto que estamos diciendo. Tenemos que examinarnos. La iglesia tiene que examinarse en este tiempo. Tiene que ver si en una de esas el Señor también nos está señalando que nuestra vida congregacional tiene que mejorar, tiene que ser diferente. ¿Y cómo va a ser diferente? Bueno, volvemos a repetir lo mismo. Oremos para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas en este tiempo. Que podamos reflexionar, examinarnos, andar en Cristo, pedirle perdón al Señor si hemos visto que nuestro culto tenía alguna de estas características o algo diferente y el Señor no era aquel a quien íbamos a rendir culto en nuestras asambleas. Pidámosle perdón. Andar en Cristo es saber reconocer delante de Él nuestra maldad, nuestro pecado, pedirle perdón, confiar en Él y ejercitarnos en extender nuestro corazón, nuestra alma hacia Él, aquello que nadie ve. Y también lo visible, que lo visible que hagamos en nuestra vida, en nuestra casa, donde sea, Señor, esto es para ti. Que nuestro corazón se apoye en Él. Señor, esto es para ti. Ojalá que así sea.